Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que se encuentran hoy en esta noche en este hogar. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por estar nuevamente, ¿verdad?, en estos 40 días de la palabra. En esta ocasión vamos a estar viendo la sesión número 3, que se llama Probarlo. En la sesión pasada, en el estudio pasado, estuvimos viendo, ¿verdad?, el estudio de lo que es visualizarlo. Y en el primer estudio vimos lo que es pronúncialo. En esta ocasión vamos a estar viendo la meditación bíblica, la cual se llama probarlo. Y esto se trata de hacer preguntas específicas al texto de lo que es la palabra de Dios. Recuerda que el secreto de un buen estudio bíblico es simplemente hacer las preguntas adecuadas al texto. Pero ahora, antes de comenzar esta sesión, vamos a meditar un poco más en lo que es la aplicación de la palabra. Cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a meditar, ¿verdad?, para poder poner por obra, ¿verdad?, lo que es la aplicación de la palabra, para poder vivir lo que es la palabra de Dios. Vamos a estar meditando un poco en esto para que tú y yo, ¿verdad?, comencemos a practicar lo que es la palabra de Dios. Que seamos hombres, mujeres, que no solamente seamos, ¿verdad?, oidores de la palabra, sino también que seamos hacedores de la palabra. La palabra de Dios nos habla en Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Nota lo que dice esta porción de la palabra. Dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿De cuáles palabras habla? Habla de esta palabra. Dice: y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre imprudente, un hombre que se descuida, dice la escritura, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu con aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este es el estado de un hombre, de una mujer, que oyen la palabra, pero no la practican, no la ponen por obra, no viven la palabra de Dios. Es decir, que realmente la palabra de Dios nos habla, nos dice que hay hombres, hay mujeres que escuchan la palabra, pero aunque tengan conocimiento de la palabra, si no la ponen por obra, si no viven la palabra, no tienen un fundamento en su vida. Y cuando no hay un fundamento en su vida, no hay una firmeza en su vida. Vienen pruebas, vienen luchas, vienen situaciones difíciles, y cae esa persona, cae aquella casa. Por eso dice la escritura: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. O sea, hay gente, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes que oyen esta palabra y que tienen por años escuchando esta palabra, pero no hacen lo que dice esta palabra. O sea, que prácticamente no es, o no lo es todo escuchar la palabra, no lo es todo conocer la palabra, sino que es importante oírla, escucharla, pero también hacer lo que dice esta palabra. Cuando tú haces lo que dice esta palabra, cuando yo hago lo que dice esta palabra, tenemos un fundamento firme. Estamos firmes como el roble. Vienen vientos, vienen pruebas, vienen tempestades, vienen cosas que quieren afectar a tu vida espiritual, pero nada de eso te puede tumbar. ¿Por qué?
Porque cuando tú vives esta palabra, cuando tú aplicas esta palabra, te trae una firmeza, te trae un fundamento fuerte que no hay nadie que pueda tumbarte, porque esta palabra es poderosa. Si tú oyes la palabra y no la practicas, eres como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Tienes que aplicar en tu vida esta palabra. Ahora, prácticamente tú puedes llenar de conocimiento tu cabeza de la palabra de Dios, pero prácticamente ese no es el objetivo, que llenes de conocimiento tu cabeza de esta palabra, sino el objetivo es que tengas conocimiento de la palabra de Dios, pero también que seas tú transformada, que seas tú transformado, que yo sea transformado por esta palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 17 versículo 17. Esta palabra está muy poderosa. Mira lo que dice San Juan 17 versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nota lo que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde somos santificados? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, pero cuando ponemos por obra la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, cuando vivimos la palabra de Dios, porque esta palabra es espiritual. Esta palabra es santa porque es la misma palabra de Dios, es la misma voz de Dios, pero hace y cobra vida cuando tú la vives. Esta palabra santifica, dice, santifícalos en tu verdad. ¿En qué verdad? Y luego dice, tu palabra es verdad. Es algo muy poderoso, ¿verdad? La palabra del Dios de la gloria. ¿Sabías que estudiar la palabra de Dios y no aplicarla a tu vida es peligroso? ¿Por qué? Porque prácticamente cuando tú conoces la palabra de Dios y no la aplicas, hermano, hermana, eso te va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque el conocimiento produce orgullo. Una vez más, el no aplicar la palabra a tu vida es peligroso, porque el conocimiento produce orgullo. Si no aplicas, y si no aplico yo esta palabra a nuestra vida, eso nos va a producir orgullo. Conocemos mucho, pero no lo vivimos. Tenemos mucho conocimiento de la palabra y eso al tiempo trae que tú te enorgullezcas, que tú te envanezcas. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 8 versículo 1. Mira lo que dice acerca del orgullo si no aplicas tú la palabra de Dios. Mira, 1 de Corintios capítulo 8 versículo 1 dice, en el nombre de Jesús: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y mira lo que dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor, dice, edifica. Nota lo que dice ahí. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La palabra griega que se utiliza en la Biblia, donde dice envanece, tiene la idea de alguien inflado, con orgullo, con arrogancia, soberbio, lleno de conocimiento. Algunas de las personas más carnales son verdaderamente almacenes de conocimiento de la palabra de Dios. Pueden recitar la palabra de Dios al revés y al derecho, pero no la aplican a su vida. Pueden recitar la palabra de Dios al revés y al derecho, y muchas veces esa gente que conoce y tiene conocimiento, esa palabra la agarra a sus conveniencias para golpear a otra gente, para martillar a otra gente, para tirarle a otra gente, pero no la aplican a su vida. Cuando tú ves personas así, sus mentes están llenas de mucho conocimiento, pero no dejan de ser las mismas personas. Pueden estar llenas de conocimiento porque, hermano, muchas veces, aunque estén llenas de conocimiento, no dejan entrar a su corazón esta palabra.
para que esta palabra las transforme, para que esta palabra las cambie, para que ellos puedan vivir esta palabra. Pueden tener el mayor conocimiento de la palabra de Dios, pero siguen siendo las mismas personas. Personas amargadas, personas enojonas, personas aún adúlteras, personas fornicarias, personas chismosas, personas con malas intenciones. ¿Por qué? Aunque tenga conocimiento esa persona, el conocimiento de la palabra de Dios, simplemente tenerlo en su mente y conociendo nomás la palabra de Dios, si no la aplican y si no la viven, no va a traer transformación. Va una cosa con otra, conocimiento, pero al tener conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que tener una acción para que cuando eso se combine, conocimiento de la palabra y acción, nuestras vidas pueden ser transformadas. Pero hay mucha gente que ha leído la palabra de Dios desde el principio hasta el fin y te conocen textos bíblicos, pero solamente hasta ahí quedó. Conocimiento que los ha enorgullecido, que los ha envanecido, y siguen siendo las mismas personas. Sus vidas no han cambiado. Gente que sigue tomando vino, gente que sigue adulterando, gente que sigue practicando el chisme, la crítica. Aún podemos ver en las iglesias gente que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no vive en la palabra de Dios, y son la gente que critica más a lo que es la iglesia. Son la gente que nada les parece nada les parece bien. Critican esto, critican lo otro, y tienen conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando hay conocimiento y hay aplicación de la palabra, esto hace un impacto poderoso positivamente en nuestras vidas. Entonces, no solamente es tener conocimiento, sino también aplicar, vivir la palabra del Rey de la Gloria. El conocimiento sin la aplicación produce orgullo que nos envanece. Tú tienes que tener el amor para poder aplicar la palabra de Dios en tu vida. ¿Por qué tienes que tener amor? Mira, el primer mandamiento dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento. Si tú amas a Dios, si tú amas a tu Padre Celestial, cuando tu papá, tu Padre Celestial, el Dios de la gloria, te da una indicación a través de su palabra, como tú amas al Dios de la gloria, tú vas a obedecer automáticamente. Vas a aplicar la palabra de Dios automáticamente. Vas a vivir la palabra de Dios automáticamente. ¿Por qué? Porque tú amas a tu Dios, y es tu Dios el que te está hablando a través de esta palabra. Y tú empiezas a obedecer y tú empiezas a aplicar. Por eso es que para obedecer la palabra de Dios necesitamos tener amor, ¿verdad? Y debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ahora te pregunto, ¿cuánto amas a Dios? Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, no se te va a hacer problema leer la palabra, conocer la palabra, tener conocimiento, pero también, sobre todo, practicar la palabra de Dios, vivir la palabra, caminar en obediencia a través de la palabra de Dios. Esto es algo muy poderoso. La segunda razón que nos da la palabra de Dios y que nos enseña que estudiar la Biblia sin la aplicación es peligroso, es porque el conocimiento requiere acción. El conocimiento requiere acción. Lo que un hombre sabe debe tener sentido en lo que hace. Lo que un hombre sabe debe de tener sentido en lo que hace. Si yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, entonces requiero tener acción de lo que yo conozco. Te pongo un ejemplo. Alguien puede decir: yo soy el mecánico más mejor del mundo, ¿ok? Pero tú miras a esa persona que él dice que tiene conocimiento de mecánica, ¿verdad? Pero no lo ves que trabaja de mecánico. Lo ves que está trabajando de barrendero. No es malo trabajar de barrendero, pero te doy todo un ejemplo para que me entiendas. Entonces, ¿de qué le sirve ese conocimiento? No está sacando provecho
al conocimiento que tiene de mecánico esta persona. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento requiere acción. Entonces, si el conocimiento de la palabra requiere acción, en la acción que nosotros tengamos al conocimiento de la palabra de Dios, nos va a traer una bendición grande, una bendición poderosa. Porque la fuente de toda bendición es el Dios de la gloria. Y cuando tú vienes a la fuente de toda bendición y obedeces al Dios de la gloria, en la obediencia está la bendición. En vivir lo que Él te indica a través de su palabra, en practicar lo que Él te indica a través de su palabra, te va a traer una bendición poderosa, cual nunca la has visto anteriormente. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1 versículo 22. Mira lo que dice esta poderosa palabra. Santiago capítulo 1 versículo 22. Mira lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez más te lo leo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, prácticamente nos está diciendo que no solamente tú y yo seamos oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores. En otras palabras, sé un oidor de la palabra, muy bueno, muy bien, pero no te quedes ahí solamente, sino también sé un hacedor de la palabra, porque ahí va a estar tu bendición. Tú que tienes problemas en tu matrimonio, tú que tienes problemas con tus hijos, tú que tienes problemas en tu trabajo, vive la palabra. No te quedes en el conocimiento, porque te estás quedando a mitad y estás a punto de llegar a lo que es el fluir del poder de la bendición de Dios en la obediencia. No te quedes ahí. Por eso la palabra de Dios, hermano, hermana, nos habla y nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Óyela, pero también practícala. La palabra de Dios nos habla en Mateo capítulo 7 versículo 24 y 25. Dice: en el nombre de Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí nos habla prácticamente de una persona sabia, de una persona que oye la palabra y que la pone por obra, que vive la palabra. Dice una vez más: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron vientos, soplaron ríos, vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La persona que oye mis palabras, dice el Rey de la Gloria, y las pone en práctica, es sabia. Pero la persona que no las pone en práctica, dice, es un necio. Si usted se fija en esas dos escrituras, ¿verdad? Que leímos al principio, Mateo 24, 25 y Mateo 26, 27, hay una diferencia. Nos habla de una bendición y nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, cuidadoso. Dice que edificó su casa sobre la roca. Hay un fundamento en esta palabra. Dice: vinieron vientos, vinieron fuertes tempestades, pero nada pudo derribar esa casa. Cuando tú personalmente, individualmente, hermana, joven, amigo que nos estás viendo, pones por obra esta palabra, haces esta palabra, hermana, hermano, tienes un fundamento que nadie te va a poder tumbar. Ni desánimo, ni enfermedad, ni problemas, ni situaciones que se te enfrenten por enfrente para derribarte, te van a poder tumbar. Porque estás poniendo por obra la palabra de Dios. Y esta es una bendición poderosa, una firmeza, un fundamento. El rey David en el Antiguo Testamento es conocido como un hombre conforme al corazón del Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque él aplicaba la palabra de Dios en su vida y practicaba lo que él sabía.
Mira lo que dice Salmo 119, versículo 59 y 60. Mira lo que dice. Salmo 119, versículo 59 al 60. Dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Mira lo que dice el 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Una vez más lo del 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. O sea, dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Era un hombre, David, que andaba conforme al corazón de Dios. Era un hombre próspero, era un rey, tenía riquezas, era un rey, tenía un reinado terrenal, ¿verdad? Pero una de las bases del éxito de este hombre, de las victorias de este hombre, era que guardaba la palabra de Dios, era que aplicaba la palabra de Dios. Lo que él sabía lo ponía por obra. Y es una bendición. Prácticamente cuando tú y yo ponemos en obra la palabra de Dios, cuando tú y yo vivimos la palabra de Dios, nos trae bendición espiritual y también bendición material, porque una vez más esto es espiritual, pero la base de toda bendición recae en lo espiritual. Por eso la palabra de Dios dice: mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Esa es la base principal, la obediencia a la palabra de Dios, obedecer a nuestro Padre Celestial. Ahora, la tercera razón por la cual estudiar la Biblia sin aplicación es peligrosa es porque el conocimiento aumenta la responsabilidad. Una vez más lo repito, la tercera razón por la cual estudiar la palabra de Dios sin aplicación es peligrosa es porque el conocimiento aumenta la responsabilidad. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:17, mira lo que dice acerca de la responsabilidad. Santiago 4:17 dice: en el nombre de Jesucristo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que le es pecado. Cuando comienzo a estudiar la Biblia, Dios comienza a mostrarme áreas de mi vida que necesitan cambiar. Y me llama cada vez a una responsabilidad mayor. Es decir, Dios habla a tu vida y te dice: mira, mija, en esta área tienes que cambiar. Dios te está hablando a través de la palabra de Dios. Dios ya te hace responsable porque tú ya sabes. O sea, prácticamente ahí aplica que el conocimiento aumenta más la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Tú ya conoces lo bueno porque Dios te ha hablado, pero si no lo haces, hay una consecuencia muy grande. Entonces, cuando Dios te muestra, ¿verdad?, en ciertas áreas de tu vida que tienes que cambiar, que estás fallando y no lo haces, pues prácticamente vas a pagar las consecuencias terrenalmente y también espiritualmente. Porque cuando Dios te habla, es para que tú endereces tus pasos, para que seas una mejor persona. Y para que a través de que tu vida sea mejor, seas bendecido, seas bendecida. Por decirlo, alguien que está a punto de fornicar y le dice: mira, joven, no te metas con esa mujer, no hagas esto. Y Dios te está hablando, te está previniendo que no tengas relaciones sexuales con esa joven. Pero tú te empeñas, tú eres responsable porque Dios ya te habló. Porque la palabra de Dios dice: los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Pero tú vas en contra de lo que Dios te habla y te metes y tienes relaciones y de repente te pegó el SIDA. ¿Quién tiene la culpa, tú o Dios? No, Dios no tiene la culpa. Muchos le echan la culpa a Dios, pero no, Dios te habló antes y tú eres responsable por lo que Dios te ha hablado. Y como no obedeces, no quieres vivir la palabra de Dios, lo que Dios te habla, tú sigues por el camino que tu carne quiere y te trae una consecuencia, una enfermedad física, y prácticamente estás pecando delante del Dios de la gloria. Por eso es que el conocimiento aumenta la responsabilidad, porque Dios nos habla
muchas veces a nuestras vidas, a todos los que escuchamos su palabra, nos habla en diferentes áreas. Nos dice, mira mi hija, mira mi hijo, tienes que cambiar en esta área. Ya cuando Dios nos habla, nos está haciendo responsables de nuestros actos, sean buenos o sean malos. Si obedecemos, ¿verdad? Pues vamos a tener bendición. Pero si desobedecemos, va a haber una consecuencia tremenda. El conocimiento requiere una acción. El conocimiento aumenta la responsabilidad. Y el conocimiento produce orgullo si no aplicas la palabra de Dios. Una vez más, el conocimiento requiere una acción, ¿verdad? Si yo conozco la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? Con acción, con vivir lo que yo conozco en la palabra de Dios, ¿verdad? Con accionar es como yo estoy accionando al conocimiento que yo tengo. El conocimiento aumenta la responsabilidad, ¿verdad? Sí aumenta la responsabilidad porque Dios me habla a mi vida en un área que yo estoy fallando y ya yo soy responsable de tomar una decisión positiva o negativa y de pagar las consecuencias positivas o negativas a través de esa decisión que yo tome. Y el conocimiento produce orgullo si yo no aplico el conocimiento de la palabra de Dios a mi vida. Puedo estar lleno de conocimiento y me puedo creer más que aquella, más que aquel, y puedo decir, oh, yo soy un hombre muy educado, fui al instituto bíblico y aprendí esto y aprendí lo otro, pero es solamente orgullo, es solamente me estoy envaneciendo, pero hasta ahí quedó todo, porque no estoy aplicando la palabra del Rey de la Gloria. Ahora, la aplicación no sucede por accidente. Voy a enseñarte cómo aplicar las escrituras en tu vida. Hay muchas razones por qué es difícil la aplicación de la palabra, pero no es imposible cuando tú te pones en las manos de Dios. Una de las cosas por qué es difícil aplicar la palabra de Dios, una vez más te lo repito, es difícil hablando en la carne, pero cuando te pones en las manos de Dios, para Dios no hay nada imposible. Y cuando tú estás dispuesta a aplicar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, todo lo que tú emprendas en el nombre de Jesús lo puedes lograr. Pero te voy a decir una de las cosas o algunas de las cosas por las cuales es difícil la aplicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Una de las cosas por las cuales es difícil la aplicación de la palabra es porque requiere pensar con seriedad. Una vez más, requiere pensar con seriedad. A veces quizás no entendemos la aplicación inmediata, entonces tengo que pensar, tengo que meditar. A veces la entendemos luego, la aplicación, esto está hablando a mi vida y esto aplica a mi vida. Entonces, ahí es cuando la tenemos que aplicar, pero a veces quizás no entendemos inmediatamente. Ahí entra el pensar y el meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aplique en mi vida? ¿Por dónde Dios quiere que yo me vaya? ¿Verdad? Entonces, una de las áreas es que se requiere pensar con seriedad, ¿verdad?, en la palabra del Rey de la Gloria. Una segunda razón por qué la aplicación de la palabra de Dios es difícil es porque prácticamente Satanás combate viciosamente. ¿Sabes? Los ataques del diablo van a venir cuando estás en tus tiempos a solas con Dios. A él no le gusta. Satanás combate viciosamente. Cuando él sabe que te acercas a Dios, él te va a levantar una guerra. Por eso dice la palabra de Dios que hay muchos que oyen la palabra de Dios y luego viene el diablo y quita esa palabra para que no crean y se salven. Mucha gente escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, ahora sí estoy dispuesto a cambiar, ahora sí estoy dispuesto a poner por obra esta palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Salen a la calle, salen con las amistades y el diablo empieza a bombardearlos, a querer quitar la bendición que Dios les ha dado. Muchos se quedan ahí porque no entienden que Satanás les levanta guerra. Cuando estás tratando de aplicar lo que has aprendido en tus estudios de la palabra de Dios,
Él empieza a atacar. Él no se queda con los brazos cruzados. Mientras tú estudies la palabra de Dios y tengas conocimiento, pero no la aplicas y no la vives, no eres un peligro. Pero cuando tú tienes conocimiento y tú dices, ¿ahora qué voy a hacer con lo aprendido? Tengo que hacer algo. Tengo que vivir lo que aprendí. Tengo que obedecer lo que Dios me está diciendo. Ahí es cuando eres un peligro para el enemigo. ¿Por qué? Porque sabe que al aplicar la palabra en tu vida, sabe que al vivir tú en la palabra, vas a hacer un impacto en el reino de los cielos y tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser transformada, y es un área que al diablo no le gusta. Hay una tercera razón por qué la aplicación de la palabra es difícil, y es porque naturalmente nos resistimos al cambio. Una vez más, hay una tercera razón por la cual la aplicación de la palabra de Dios es difícil, y es porque naturalmente nos resistimos al cambio. Estamos de acuerdo que realmente no nos gusta hacer cambios en nuestra vida, pero como habíamos dicho anteriormente, el propósito de Dios en la Biblia es para cambiarnos. El propósito que tú conozcas la palabra de Dios, el propósito que yo conozca la palabra de Dios es para cambiarnos. Y ahí es donde empieza el conflicto. Dios quiere cambiarnos para hacernos más que nos parezcamos más a Jesús, pero no nos gusta cambiar. Y la clave para cambiar la vida, o para cambiar nuestras vidas, es la aplicación de la palabra de Dios. Pero tenemos muchas veces una resistencia natural a la aplicación de la palabra de Dios, ¿verdad? No nos gusta aplicarla, no nos gustan los cambios, porque muchas veces hasta da temor a los cambios, a las cosas nuevas. Muchas veces leemos la palabra de Dios y Dios nos habla para cambiar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas, pero nos sentimos más a gusto que la palabra de Dios se aplique a otras personas a que se aplique a nosotros. Muchas veces decimos, esta palabra la apenas para fulano de tal. Esta palabra apenas para que hubiera venido fulano, pero fulano no vino. Ese no era el plan de Dios, ese no era el propósito de Dios. La palabra, el propósito de Dios es que tú escucharas esta palabra. Y esta palabra que tú escuchas al momento es porque Dios quiere que tú seas transformado, es porque quiere que tú seas cambiado. Y muchas veces nosotros, una vez más, naturalmente nos resistimos al cambio. Aplicar el estudio de la Biblia es un acto voluntario que conduce a la madurez espiritual. Una vez más, aplicar el estudio de la Biblia es un acto voluntario que conduce a la madurez espiritual. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esas fuerzas, porque no tenemos suficientes fuerzas para obedecer. Debemos de orar y pedirle al Dios de la gloria que Él sea obrando en nuestros corazones para obtener los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces debemos de orar y pedir al Espíritu Santo que Él sea glorificándose en nuestras vidas para que nuestra vida sea cambiada, sea transformada. Ahora quiero que escribas lo siguiente al leer el texto. Y la primera pregunta que debes de hacer es: cuando tú lees un texto, la primera pregunta que debes de hacer es: ¿qué significaba en ese entonces? Una vez más, cuando tú lees un texto, la primera pregunta que debes de hacer es: ¿qué significaba en ese entonces? ¿Qué significaba este texto o esta palabra para el pueblo de Dios en ese tiempo? Por ejemplo, si estás leyendo en el Antiguo Testamento y está hablando al pueblo de Israel, tú tienes que preguntar qué significaba en este entonces esta palabra para el pueblo de Israel. Les estaba hablando en esa época en particular a ellos, ¿verdad? ¿Qué significaba en ese entonces? Esa es la pregunta para que tú puedas prácticamente entender lo que Dios está hablando y para que tú puedas, más que nada, tener el conocimiento más amplio en la palabra de Dios. La segunda pregunta que debes de hacerte es: ¿cuál es la verdad eterna en ese versículo? En el mismo versículo, ¿cuál es la verdad eterna? En el mismo texto, ¿verdad?
En el mismo texto que tú estás leyendo, te estoy dando ese ejemplo, tú la pregunta que debes hacer, ¿qué significaba en ese entonces? ¿Verdad? ¿Qué significaba esto para el pueblo de Dios en ese entonces? El ejemplo que te di del pueblo de Israel, ¿verdad? A ese mismo texto, tú tienes que hacer la pregunta, ¿cuál es la verdad eterna? ¿Cuál es el principio universal? Dios está diciendo, este principio se aplica a todas las edades. O sea, ¿cuál es la verdad eterna? ¿Cuál es el mensaje espiritual que está dando Dios a través de este texto? Estamos hablando del mismo texto. Al mismo texto tú tienes que preguntar una vez más, ¿qué significaba en ese entonces? En este caso, para el pueblo de Israel, el ejemplo que te puse, ¿verdad? El segundo punto, hacer la pregunta, ¿cuál es la verdad eterna? La verdad espiritual. Y luego la tercera pregunta que debes hacer es, ¿cómo se aplica ahora? ¿Cómo se aplica en ese tiempo? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo es que yo puedo aplicar esta palabra ahora? ¿Cómo es que la puedo aplicar a mi vida? Entonces, la pregunta es, al mismo texto es, ¿qué significa en ese entonces? ¿Qué es lo que significaba para el pueblo, en este caso de Israel? ¿Verdad? Y la segunda es, ¿cuál es la verdad eterna? La verdad espiritual. Y la tercera es, ¿cómo se aplica ahora? ¿Cómo se puede aplicar a mi vida? Esto va a traer una grande bendición. Vas a conocer más ampliamente la palabra de Dios. Vas a vivir una experiencia diferente, la cual antes no habías vivido dentro de lo que es la palabra de Dios, y vas a poder ver las maravillas de Dios a través de la palabra del Rey de la Gloria. Ahora, el reto del estudio de la Biblia es descubrir las verdades eternas que nunca van a cambiar y luego aplicarlas en un mundo que siempre está cambiando. La palabra nunca cambia, el mundo siempre cambia, y tú construyes este puente entre el entonces y ahora, aplicándola a tu vida. Una vez más, tú construyes este puente entre el entonces y ahora, aplicándola a tu vida. ¿Cómo se aplica esto hoy en mi vida? Bueno, tengo que utilizar el puente de aplicación. Debo de preguntar primero, ¿qué significa esto entonces para la gente de la historia? En este caso para el pueblo de Israel, es el ejemplo que te estoy dando. Y luego, ¿qué significa ahora para mi vida? Ahí es donde tú estás preguntando y va a haber una respuesta de parte de Dios cuando tú te pones a orar, ¿verdad? Guiado por el poder del Espíritu Santo, y Dios te va a enseñar cómo se aplica ahora a tu vida. Y como tú estás conectado con el poder del Espíritu Santo, vas a comenzar un viaje espiritual diferente a través de la bendita palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hago una vez que conozco la aplicación? Tomo un minuto y me pregunto, Señor, ¿existe algo que estoy haciendo en egoísmo o por arrogancia? ¿Existe algo que a ti no te agrada? ¿Estoy haciendo algo que es fuera del orden de tu santa voluntad? ¿Me estoy envaneciendo por mi propio conocimiento? ¿O soy de edificación a otros en amor o no soy de edificación a otros? Si hago esa pregunta, ¿qué es lo que acabo de hacer? Estoy aplicando la verdad eterna a mi vida hoy. Estoy abriéndome delante del Rey de la Gloria para que Él pueda obrar en mi corazón. Ahora, recuerda que este proceso no ha terminado hasta que no has llenado a la aplicación. Entonces escribes una aplicación, algo que me proponga hacer. Ser hacedores de la palabra, no solo oidores. O sea, yo me propongo, por decirlo así, me propongo a ser un hacedor de la palabra, no solamente un oidor, sino un hacedor de la palabra. Por eso es que me interesa a mí personalmente aplicar esta palabra, y me interesa a mí escudriñarme las áreas donde yo estoy fallando, donde yo estoy haciendo cosas que son desagradables delante de Dios, y le pregunto al Señor, muéstrame las áreas que tú me estás hablando donde yo tengo que aplicar esta palabra
para poder yo caminar en tu palabra, para poder yo ser un hacedor de tu palabra, para poder yo vivir tu palabra. Entonces, esa es la bendición que nos trae la palabra de Dios cuando nosotros, ¿verdad?, buscamos conocer, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, pero también cuando buscamos ser hacedores, cuando buscamos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Bueno, pues es una bendición y ha sido una bendición compartir esta poderosa palabra a ustedes, hermanos, hermanas que nos están viendo, amigos, ¿verdad? En esta ocasión me voy a despedir y nos vemos para la siguiente. Ahorita voy a dar lugar a mi hermano que va a seguir, ¿verdad?, con la continuación de este estudio, porque lo que viene es algo muy poderoso que va a traer bendición a sus vidas. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Dios les bendiga.